Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Más allá de las situaciones contingenciales de Venezuela, el mundo sigue con los grandes problemas internacionales y las nuevas realidades que en el siglo XXI obligan a copiar modelos y a seguir siempre que esté en función de la libertad, la justicia y la democracia. Por eso, cuando hablamos de la Unión Europea, que es la referencia obligada para América Latina, no queremos el modelo de desarrollo del capitalismo y también rechazamos el modelo comunista, tanto en lo político como en lo económico como en lo social. Y por eso estamos buscando fórmulas distintas en una tercera vía, que tome lo bueno del capitalismo, lo bueno del socialismo, pero que implemente un propio modelo más humanista y en sentido de afirmación de la democracia y los derechos humanos. Por eso Venezuela ahora, más allá de la crisis, de la situación difícil, cuando vea el futuro tiene que proyectarlo en proyectos realmente de textos constitucionales que sean nacidos de la voluntad colectiva, con el pluralismo y con la participación. Y además en el criterio de la separación de poderes, de la alternabilidad permanente, que es lo que garantiza la democracia y fundamentalmente esa defensa de los derechos humanos en una democracia política, pero también social y económica, donde participe toda la población. De allí que cuando en América Latina creamos, tanto a nivel local o a nivel regional, es el caso del Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones o la Comunidad Centroamericana o el CARICOM, e incluso UNASUR y la Unión de Países de América Latina y el Caribe, creamos instrumentos supranacionales, estamos viendo el modelo de la Unión Europea. Y a nivel de constituciones internas, de textos constitucionales, de cartas fundamentales de la nacionalidad, seguimos también las democracias europeas. Por eso la Constitución de 1978 de España sirvió de modelo para nuestra Constitución de 1999 y por supuesto servirá de modelo para nuevos proyectos constitucionales, pero con la verdadera participación plural de todo el pueblo. Por eso se habla de una hora del constitucionalismo internacional, que más allá de las contingencias hay que pensar en función del espíritu colectivo del país y de la voluntad colectiva de los venezolanos. Pero para entrar en este mundo del constitucionalismo internacional y sobre todo europeo, veamos y conozcamos un poco lo que es la Unión Europea, nacida en 1957 como Comunidad Económica Europea con estados nacionales, con su territorio, su población y su gobierno. En esa época solo 6 estados decidieron dejar atrás la guerra, los conflictos e integrarse. Hoy en día son 27 estados porque Gran Bretaña decidió voluntariamente también salirse de la Unión Europea y siguen creciendo en función de la integración y la supranacionalidad con constituciones y con proyectos constitucionales totalmente en plena garantía de las libertades públicas, del desarrollo económico y de la integración. Veamos algunas líneas fundamentales de lo que es la Unión Europea. Historia de la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad creada para propiciar la integración política y económica de los estados de Europa, actualmente compuesta por 27 países. En 1950, 5 años después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos quedaron sumidos en la devastación. Con la pérdida de vidas y daños materiales, sufrieron gravemente en su economía y su prestigio a nivel internacional. Para restaurar la confianza y la economía entre los países europeos, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, propuso la creación de una única autoridad que manejara las producciones del acero y el carbón que se realizaban en Europa. Los países, al ser parte de esta organización, encontrarían una gran dificultad en el caso de querer iniciar una guerra entre ellos, ya que el acero y el carbón eran indispensables en la industria armamentística. En 1951 se firmó en París el tratado que institucionalizó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, integrada por Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Con el tratado se logró el crecimiento de una economía autónoma en los países europeos, debido a la producción de los derivados del acero.
En 1957, los países integrantes de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero firmaron los Tratados de Roma, que dieron origen a la Comunidad Económica Europea, organización internacional creada para buscar un mercado común que permitiese la libre circulación de personas, mercancías y capitales. También se creó la Comunidad Europea de Energía Atómica para el desarrollo de una industria nuclear propia. En 1986, por medio del entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, se firmó el Acta Única Europea, que tuvo como misión crear el Consejo Europeo, ente que reúne los jefes de Estado e impulsa una iniciativa común en materia de política exterior, así como una cooperación de seguridad internacional. En 1992, los países pertenecientes a la Comunidad Europea firmaron el Tratado de la Unión Europea en Holanda. Este tratado creó la Unión Europea, organización que promueve la integración continental por medio de políticas comunes que abarcan distintos ámbitos políticos, económicos y sociales. La ciudadanía perteneciente a la Unión Europea puede circular y residir libremente en cualquiera de los países afiliados. En 1993, la Unión Europea decidió la creación de una moneda única europea, llamada el euro, que entró en circulación en el año 2002 bajo el control del Banco Central Europeo. Actualmente, la Unión Europea ha alcanzado en las instituciones internacionales el rango de gran potencia en niveles económicos, comerciales y monetarios. Efectivamente, cuando se habla de la Unión Europea, ya no se habla de la Comunidad Económica Europea. Al inicio era el interés económico de cooperación, después el criterio de ciudadanía europea por el Tratado de Maastricht de 1992. Y hoy en día, incluso se pensó en el 2004, tener una constitución para toda Europa, dado que todas las constituciones son muy parecidas en su democracia y en sus derechos humanos, como en su desarrollo económico. Se pensó una constitución para toda Europa y se sometió en el 2004 un proyecto para que los países lo firmaran. Francia y Holanda se opusieron, no se pudo adoptar, pero en el 2009 todos los estados adoptaron también lo que se llama el Tratado de Lisboa, que es una especie de constitución para toda Europa. Pero por supuesto, cada estado tiene constituciones democráticas. Hoy vamos a hablar con el doctor Colmenares Finol sobre temas de constitucionalismo y de proyectos constitucionales que son válidos para América Latina, pero que tienen que ser fundamentalmente para Venezuela, porque en Europa las constituciones son lo mejor posible de consenso y dentro de los criterios del constitucionalismo internacional y en esa defensa de la democracia con justicia y libertad. Pero por supuesto, para hablar de integración, como es el caso de América Latina, hay que resolver problemas que puedan existir a nivel bilateral o a nivel nacional. Por eso en América Latina hay que resolver problemas de fronteras que los europeos resolvieron. Y en el caso venezolano nos quedan por resolver problemas con Colombia, en el caso del Golfo de Venezuela, y con Guyana, por el tema del Esequibo, que como recordarán, en 1899, por un tratado que Venezuela considera írrito, producto de una participación de 2 jueces norteamericanos, 2 jueces ingleses y uno británico, en un laudo arbitral que Venezuela nunca ha aceptado. Se abrió en 1966, gracias en el gobierno de Rómulo Betancourt. El debate era Falcón Briceño, nuestro canciller, y Gran Bretaña aceptó volver a discutir el tema del Esequibo, con lo cual nos da ocasión de recuperar 150.000 kilómetros cuadrados que son extraordinarios para el futuro de Venezuela. En este momento habrá que recurrir al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas sobre solución pacífica de controversias y en ese momento estamos con el buen oficiante. Pero Guyana insiste en que vayamos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y hay que preparar a los venezolanos o a los juristas a defender en el caso de que vayamos a la Corte o si no, discutir bilateralmente. Pero este es el tema de Guyana Esequiba. La Guayana Esequiba, también conocida como territorio del Esequibo o región del Esequibo, es el nombre de una parte del llamado escudo guayanés comprendida entre el oeste del río Esequibo hasta el hito en la cima del monte Roraima. Tiene una extensión de 159.542 kilómetros cuadrados que la República Cooperativa de Guyana administra como propio, pero cuya soberanía es reclamada por Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
solamente la parte oriental de isla fluvial del Anacoco en el río Cuyuní se encuentra bajo la soberanía de Venezuela, pero ha sido protestada por Guyana. Para Venezuela, la totalidad de la isla está fuera del área en litigio. Guyana no lo entiende así para la mitad oriental y en consecuencia ha sostenido que fue un acto de anexión del ejército venezolano cuando en 1966 la ocupó militarmente. Venezuela reclama el territorio como propio y en sus mapas el área suele aparecer rayada oblicuamente o con la leyenda zona en reclamación, sujeto al Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966. El territorio es reclamado como parte integrante de la jurisdicción de los estados Bolívar y Delta Macuro. Precisamente esta tarde tenemos nosotros para conversar con Enrique Colmenares Finol, quien fue ministro del Ambiente, y por cierto el tema de Guyana y el Esequibo es fundamentalmente ambiental. Son 150.000 kilómetros con una biodiversidad extraordinaria, una riqueza en materias primas y en conservar esos recursos que son de Venezuela, pero hay que discutirlo en el campo internacional. Él, por cierto, Enrique Colmenares Finol, estuvo presente en la conferencia, en la cumbre del ambiente, en función de que no pudiera el presidente de Venezuela y le tocó defender allí las tesis venezolanas en materia de ambiente. Por cierto, Venezuela es uno de los primeros países en tener un ministerio del ambiente y en tener una ley del ambiente. Pero esta tarde no vamos a hablar con él sobre el ambiente, será otra oportunidad, sino sobre el imperativo constitucional, porque cuando se habla de constituyente o constituciones, es tan importante ese planear el futuro del país, diseñar en un texto con acuerdo de todos los venezolanos lo que va a ser la Venezuela del futuro, y él y un grupo de venezolanos están trabajando en esa dirección. Con él conversaremos sobre este tema y ya regresamos. Venezuela está necesitada de centros de reflexión, de encuentro, donde los venezolanos vuelvan a abrazarse, a entender que somos un solo país y que tenemos objetivos comunes que realizar. El ejemplo de Europa es extraordinario cuando vemos cómo distintos partidos políticos, ideologías, lograron, países diferentes con idiomas, hacer una unidad extraordinaria, donde incluso el himno nacional de la Unión Europea es la 9ª Sinfonía de Beethoven, el himno de la alegría, y la frase fundamental es unidad en la diversidad. Por eso en Caracas apoyamos a aquellos centros que se dedican al estudio de la paz, de la convergencia y de la unidad. Y entre esos, uno de los más importantes es el espacio Ana Frank, recordando a aquella niña perseguida por el nazismo y en contra de esos crímenes contra la humanidad de la Segunda Guerra Mundial. Y allí los jóvenes venezolanos van a aprender, a compartir y a enseñarse sobre todo en el camino de la paz y del encuentro, pensando en el futuro de Venezuela y en el futuro de la humanidad. Ilana Becker es una de las más altas responsables de este centro y con ella conversamos para conocer lo que están haciendo en materia de paz, de concordia y de unidad de todos los venezolanos. El espacio Ana Frank es una asociación civil sin fines de lucro que nace en octubre del 2006 y tiene por objeto la promoción de la coexistencia, el respeto al diferente y la valentía moral a través de actividades educativas, académicas y culturales. Tienen como misión concientizar a la sociedad venezolana con respecto a la necesidad de la coexistencia y el respeto al diferente, como condiciones imprescindibles para la convivencia entre los seres humanos. Como visión, el espacio Ana Frank busca convertirse en un sitio de encuentro de las artes, la cultura y la educación, realizando actividades que inspiren la lucha por alcanzar una sociedad libre de prejuicios y amante de la paz, la libertad y la justicia. Espacio Ana Frank es una organización sin fines de lucro, una ONG, es decir, no gubernamental, que promueve la coexistencia a través del respeto al diferente, la solidaridad y la responsabilidad individual y colectiva y la valentía moral tan necesaria en estos tiempos. Nació hace 10 años con un grupo de venezolanos que creíamos fielmente que necesitábamos una institución que promoviera la coexistencia y el sentir
de los venezolanos ante la solidaridad que siempre se ha mantenido en este país. Tenemos actividades para todos los niveles y para todas las edades. Empezamos desde las escuelas, que tenemos un programa muy interesante llamado Ana Frank va al aula, que tiene que ver con el bullying, para lo cual se han hecho programas para los profesores, que son los multiplicadores de este mensaje, y después estos profesores le darán clase a los niños. También tenemos exposiciones que se llevan a cabo tanto en las escuelas sobre coexistencia y en el liceo, que son más históricas, como Ana Frank, una historia vigente, RRR, que es Recuerda, Reflexiona y Reacciona, que tiene que ver con los genocidios de la humanidad, y estas mismas exposiciones también van a las universidades, con actividades que las circundan, como por ejemplo, testimonios de sobrevivientes de varios tipos de dictaduras o de genocidios o del Holocausto. Por ejemplo, el escape de personas del franquismo o de Chile o Argentina en las dictaduras más férreas, y también obviamente el testimonio del Holocausto, que es algo que es global y que a todo el mundo le interesa. Nosotros trabajamos muchísimo todo lo que tiene que ver con el genocidio, más allá del Holocausto, porque sabemos que en cualquier sitio del planeta esto puede ocurrir. Y por eso es que tomamos mucha conciencia, creamos conciencia, sobre todo en jóvenes, para que esto sea parte de su estudio y de su reflexión. En México montaron un museo llamado Museo de la Memoria y la Tolerancia, que está ubicado en el centro de México, en un terreno que está, de un lado tiene el Ministerio de Justicia y del otro lado el Ministerio de Educación. Con esa idea empezó siendo Espacio Ana Frank. Creímos que íbamos a hacer un espacio, un museo, para estos temas, como el Museo de la Tolerancia, por ejemplo, en Los Ángeles, porque estos museos de alguna manera trabajan el Holocausto como una introducción a todo lo que puede suceder en cualquier país del mundo, si no se toma conciencia desde el inicio. Tenemos una actividad muy interesante que se llama Cinetertulia, que la estamos llevando siempre el primer sábado de cada mes en el Centro Lido, en el Cinex. Sin embargo, esta cinetertulia, ese no es el único sitio. Nosotros lo llevamos a las universidades y lo llevamos al interior del país. Curamos, o sea, hacemos una curaduría de las películas que tienen que ver con esta conciencia de la injusticia social o temas de la mujer, temas de las religiones, temas diversos, para poder llevar y tomar conciencia. La tertulia significa que no vamos a tener un forista que hable una hora después de una película, sino que hay un moderador y el micrófono se pasa y el público es el que habla sobre la película. Esto ha sido una actividad bien interesante. También llevamos las exposiciones tanto en Caracas como en el interior, y esas exposiciones tienen actividades colaterales que ayudan a entender el mensaje que queremos dar. Hoy queremos también rendir testimonio de admiración y de afecto y de aprecio a Mariana Becker, madre de Ilana Becker, actual directriz de esta iniciativa del Espacio Ana Frank. Hace poco pasó a la otra vida, nos dejó muchos amigos y una gran realización. Como decía Andrés Eloy Blanco, no hay que llorar la muerte del viajero, hay que llorar la muerte del camino, y
Mariana Becker nos dejó un testimonio extraordinario con esta obra que es el Espacio Ana Frank. Más adelante veremos la segunda parte de su entrevista, precisamente con quien hoy dirige tan extraordinaria obra como es su hija Iliana Becker. Usted está viendo Brújula Internacional. Las 24 horas, los 365 días del año, en cada minuto cuentas con el apoyo financiero del Banco Plaza. Disfruta de tus canales y servicios Plaza disponibles para que tus transacciones financieras sean más fáciles y cómodas, porque para nosotros lo que realmente cuenta es el valor de cada persona. En Banco Plaza, tú cuentas. Llegó la gran colección del jean y el color Atraqui. Los diseños y colores que tenemos te sorprenderán. Visita nuestras tiendas hoy y cómpralo en Traqui. También tenemos tallas plus. Seguimos con Brújula Internacional. Continuamos con esta segunda parte de la entrevista que le hiciéramos allí, en el Espacio Ana Frank, a Iliana Becker, responsable ahora de los programas, que como ella decía, igual que el Museo de México, que es bueno visitarlo, no solamente se ocupa de un tema que fue el Holocausto y lo que fueron los delitos de la Segunda Guerra Mundial, como el genocidio, sino que en ese caso en México también denota que cualquier iniciativa contra los derechos humanos es totalmente condenable, y por eso otros genocidios que han ocurrido en la humanidad y que pueden ocurrir. Veamos lo que nos dice precisamente de las actividades de este centro en Caracas. Nosotros tenemos una serie de cuentos, de historias reales llevadas al cómic. Hasta ahora tenemos 3 que fueron elaboradas por Edo, y un equipo, un guionista y obviamente todo un equipo de investigación, y se trata de historias de solidaridad, de cómo Venezuela ha recibido a gente diferente y sin embargo le ha tendido sus brazos y le ha ayudado a formar su familia y a echar raíces en este país. La historia real es justamente de un profesor universitario, y de allí conjuntamente con 5 entrevistas más se armó una historia bien interesante, que es muy importante que los muchachos la reciban a través de sus maestros. Por eso es que nuestra formación primero es a los multiplicadores. Comúnmente en Valencia, la Semana de la Reflexión, que es justamente este mes, y siempre llevamos una actividad. El año pasado llevamos una actividad bellísima que estamos armando con actores de teatro, y se trata de hacer una lectura dramatizada sobre un testimonio fiel del Holocausto. Y eso se hace porque la gente, los sobrevivientes del Holocausto que existen hoy en día, ya gente muy mayor, y es muy difícil desplazarlos al interior. Entonces utilizamos la escuela de teatro que nos abre las puertas para que sus actores hagan la lectura dramatizada. Tuvimos recientemente la lectura dramatizada del testimonio de Hilo Osfeld. En septiembre de 1941 nos dieron apenas 24 horas para desalojar nuestras casas y encerrarnos en los guetos. Solo podíamos llevar lo que pudiéramos cargar. Nos hicieron montar en trenes donde íbamos de pie unas 70 personas, pero no crean ustedes que era un tren como lo que ustedes ven ahora. Nos apoyamos mucho en el teatro. Primero, el teatro es valentía moral. O sea, el teatro, no solamente en Venezuela, el teatro siempre ha sido la demostración de que de alguna manera el pueblo puede mencionar algo que le parece injusto, así sea a través del humor o así sea a través del drama.
Entonces nos apoyamos muchísimo en el teatro y por lo general 2 o 3 veces al año nosotros compramos una función que tenga que ver con nuestros fines y la vendemos al público, así la promovemos, ayudamos al Teatro Nacional y además obviamente transmitimos el mensaje. Nosotros tenemos una vez al año In Memoriam, es una actividad que se hace cada año de manera diferente, siempre a través de la música, y es la conmemoración de la liberación de Auschwitz, que las Naciones Unidas lo propuso para que en todos los países se hable del Holocausto una vez al año. Y nosotros lo hacemos a través de la música, hacemos eventos siempre gratuitos. Estoy muy cansada, Luisín, necesito dormir. Cae la noche, el cielo oscurece y todos los niños del mundo deben acudir a sus casas. Porque la noche está llena de duendes. Esperemos aquí escondidos hasta el amanecer. Y fantasmas con sábana y cadena. Basta, Anita. Mejor hablemos de otra cosa. Brundibar me da pavor. Brundibar se ha ido. Tranquila. Todo esto es culpa mía. Escucha, Anita. Aún estoy temblando. Los jóvenes se incorporan de diferentes maneras. Tenemos de alguna manera sociedad con las universidades, en las cuales hacen un servicio social comunitario. Están las pasantías, que también muchachos vienen para trabajar con nosotros. Hay colaboradores de todo tipo, pero además tenemos una dirección de juventud que ha sido muy interesante, promovida por un muchacho universitario que a cada 3 años obviamente tiene que ser reemplazado para que siempre pertenezca a la universidad o un año después de la universidad, y este muchacho es el que lleva las exposiciones y las cinetertulias para jóvenes. En estos tiempos, sobre todo, tenemos que tener mucha conciencia, tenemos que trabajar por la paz y tenemos que trabajar por la coexistencia. Tenemos que esperar que todas estas cosas pasen para abrazarnos otra vez como hermanos. Para Brújula Internacional es muy importante la formación de los jóvenes dentro del camino de la paz, la concordia y el encuentro. Los países necesitan armonizar políticas e incorporar a la juventud sin violencia y sin odio, porque la violencia y los odios producen guerras y conflictos y estamos acostumbrados a ver tantas muertes en el mundo. Más adelante seguimos con otras informaciones internacionales y su análisis en profundidad. Usted está viendo... Dentro del camino de la paz, la concordia y el encuentro, los países necesitan armonizar políticas e incorporar a la juventud sin violencia y sin odio, porque la violencia y los odios producen guerras y conflictos y estamos acostumbrados a ver tantas muertes en el mundo. Más adelante seguimos con otras informaciones internacionales y su análisis en profundidad. Usted está viendo Brújula Internacional.
En Alpeglass, ahora también instalamos. Le ofrecemos servicio e instalación profesional de sistemas para vidrios templados y laminados, ventanas panorámicas, puertas de baño, barandas de vidrio, fachadas comerciales, tiendas y oficinas. Alpeglass, todo para la instalación profesional de cristalería en un solo lugar. Seguimos con Brújula Internacional. Desde 1945, 6 y 9 de agosto, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki angustiaron al mundo porque no conocíamos la fuerza destructiva de una nueva arma con el efecto calórico, el efecto radiactivo y el efecto mecánico de las bombas atómicas. Hoy en día y en estos días hay preocupación, sobre todo por la actitud del presidente de los Estados Unidos, que dice que no tolera más a Corea del Norte y sus intentos de tener armas nucleares, sobre todo con los ensayos misilísticos. Y esta preocupación embarga a la comunidad internacional, porque una guerra nuclear sería el fin de la humanidad y por lo tanto hay que evitar cualquier confrontación. Veamos precisamente el tema de lo peligroso, lo difícil, lo complicado del arma nuclear. Una bomba atómica o bomba nuclear es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía no explosiva por medio de reacciones nucleares. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena sostenida. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva y produce una distintiva nube con forma de hongo. La bomba atómica fue desarrollada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial gracias al proyecto Manhattan, y es el único país que ha hecho uso de ella en combate, en 1945 contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Su procedimiento se basa en la fisión de núcleos atómicos pesados en elementos más ligeros, mediante el bombardeo de neutrones que al impactar en dicho material provocan una reacción nuclear en cadena. Para que esto suceda es necesario usar núcleos fisibles como el uranio 235 o el plutonio 239. Existen varios tipos, entre ellas bomba de uranio, bomba de plutonio, bomba de hidrógeno o termonuclear y bombas de neutrones. La comunidad internacional está negada a seguir favoreciendo desarrollos atómicos o nucleares, por eso la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica, que está con sede en Viena. Por ahora 5 estados tienen el derecho constitucional de sus estados y de la comunidad internacional de aceptar la bomba atómica, como son Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Pero la tiene también Israel, la tiene Pakistán y la India, y ahora la amenaza de Corea del Norte. Ojalá que nunca se imponga ningún conflicto con armas nucleares, porque sería el fin de la historia y el fin de la humanidad. Así pues, cerramos el recorrido por los escenarios internacionales y, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Richmond, un rincón de Francia en Caracas. Presentaron